Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a aprendelaterminal.com. En este cuarto video del curso gratis Comandos Básicos de Linux, te voy a mostrar cómo instalar aplicaciones en la terminal de Linux. Voy a comenzar con una introducción en la cual te voy a compartir algunos paradigmas con respecto al software y algunas comparaciones de cómo funciona el software en sistemas operativos comúnmente utilizados y cómo funciona dentro de Linux. Adicionalmente te voy a mostrar qué son los paquetes y cómo están compuestos los paquetes. Te voy a presentar a un ente muy importante que se llama el administrador de paquetes. Te voy a compartir, por supuesto, algunos ejemplos prácticos de cómo instalar paquetes de software en la terminal de Linux. Y adicionalmente te voy a mostrar, como es de costumbre, las claves para el éxito, que van a ser los puntos más importantes que vimos en este video, así como los puntos que voy a estar explorando en el próximo video, en el próximo capítulo de este curso. Así que vamos entrando en materia y debo comenzar por comentarte que las distribuciones de GNU Linux, como cualquier otro sistema operativo moderno, te permiten instalar y desinstalar programas en tu ordenador. Ahora bien, ¿por qué tendríamos que instalar programas en nuestro ordenador? Considerando que nuestro ordenador puede ser una computadora de escritorio o puede ser un servidor. Bueno, la razón es la misma. La razón por la que uno instalaría un programa o una aplicación en Linux es la misma por la que uno lo haría en un ordenador que esté corriendo un sistema operativo como Windows o como Mac OS. Ganar funciones adicionales con un fin específico a través de ese programa. Esas son las razones principales por la cual instalamos software o paquetes de software en una distribución de GNU Linux. Por ejemplo, ahora mismo estoy grabando este video y para ello tuve que instalar un programa especial en mi laptop porque de lo contrario no podría estarlo haciendo. Entonces, esa básicamente es la razón y es la introducción, el concepto introductorio de este video, de esta lección. Ahora bien, hay algo muy importante que se debe entender en el caso de las distribuciones de Linux y son los paquetes de software. En Windows, todos los programas vienen empaquetados con un archivo que tiene la extensión .exe. Seguramente estás familiarizado con el concepto de las aplicaciones en Windows. Sabes que si te consigues un archivo, por ejemplo, que se llame calculadora.exe, probablemente se trate de una aplicación de una calculadora con las funciones de una calculadora que se puede instalar en Windows, porque en Windows todos los programas tienen la extensión .exe. Ahora bien, dentro de Linux, cada distribución tiene sus paquetes de software y sus respectivos gestores de paquetes para manejarlos. Esa es la razón por la cual es tan importante conocer en qué distribución de Linux estamos trabajando. Y es que cada distribución de Linux tiene diferentes gestores de paquetes y la forma en la que se instala un software en una distribución no necesariamente es igual a cómo se instala en otra distribución diferente, ¿ok? En el caso de las distribuciones Debian y todas sus derivadas, o sea, todas las distribuciones basadas en Debian, los paquetes son paquetes con extensión .deb. Es decir, si yo me consigo un archivo en un servidor Debian que esté identificado como calculadora.deb, probablemente se trate de un programa o un software que tiene las funciones de calculadora y se puede instalar en esa distribución. Por su parte, todas las distribuciones basadas en Red Hat Enterprise Linux, incluyendo Red Hat Enterprise Linux, trabajan con paquetes RPM, ¿ok? De la misma manera, usando el mismo ejemplo, calculadora.rpm en un servidor Red Hat o basado en Red Hat Enterprise Linux, probablemente se trate de un programa de calculadora con funciones de calculadora que se puede instalar en ese servidor o que a lo mejor ya está instalado. Entonces, esa es la diferencia de Linux con respecto a otros sistemas operativos conocidos como Windows, y es que cada paquete tiene su método para instalarse dependiendo de en qué distribución estemos trabajando. Eso fue un concepto que a mí me costó un poquito
comprender cuando estaba comenzando con Linux. No entendía por qué un tutorial en internet que explicaba cómo instalar determinado software no funcionaba conmigo, y era que el tutorial que había conseguido era para otra distribución diferente a la que yo estaba usando en ese momento. Entonces, dicho esto, es hora de conocer al administrador de paquetes. Como te comenté, dependiendo de la distribución en la que estés trabajando, deberás invocar diferentes administradores de paquetes. Él no es el administrador de paquetes. El administrador de paquetes, también conocido como un gestor de paquetes, son programas especializados que se utilizan para facilitar las labores de instalación, actualización y desinstalación de programas en sistemas operativos tipo Unix como GNU Linux. Ahora mismo yo tengo abierto acá en mi pantalla la página de Wikipedia donde se muestra la definición de un sistema de gestión de paquetes. ¿Ok? Es muy similar a lo que te acabo de expresar. En el caso anterior fue una definición que puse con mis propias palabras. En el caso de Wikipedia lo define como una colección de herramientas que sirven para automatizar el proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación de paquetes de software. Estos paquetes incluyen otra información importante, además del software mismo, como pueden ser el nombre completo, una descripción de su funcionalidad, el número de versión, el distribuidor de software, la suma de verificación y una lista de otros paquetes requeridos para el correcto funcionamiento del software. Esta metainformación se introduce normalmente en una base de datos de paquetes local. Okay. Este segundo párrafo es muy importante porque es parte esencial de la definición de un sistema de administrador de paquetes, y es otra diferencia con respecto a cómo funciona el software en Windows, por ejemplo. En el caso de Linux, los paquetes de software vienen cargados de una información adicional que es importante y se necesita para poder instalar ese paquete de software en determinada distribución. A toda esa información, a todo ese conjunto de datos que vienen descritos aquí en este segundo párrafo, se le conoce como la metainformación del paquete. Son los metadatos del paquete. ¿Ok? Y se almacenan en una base de datos local en el servidor o en el ordenador con sistema operativo Linux que se esté trabajando en determinado momento. Aquí en la página de Wikipedia aparece una foto de un gestor de paquetes que se le conoce con el nombre de Synaptic. ¿Ok? Esta foto, esta captura de pantalla es un tanto antigua, parece una versión antigua de Synaptic. Synaptic es un gestor de paquetes de ambiente gráfico. Como puedes ver, es un programa que parece un reproductor de música, o a lo mejor parece un administrador de descargas como de BitTorrent o ese tipo de cosas, pero no es así. Es simplemente un programa que se encarga de descargar, instalar, desinstalar, actualizar paquetes de software. En esta captura de pantalla se puede ver que está instalado este programa Synaptic, se encuentra corriendo en una distribución Ubuntu. Me doy cuenta por el logo de cada uno de estos paquetes, ¿no? Entonces, eso es lo que se muestra en la captura de pantalla. Todos los paquetes que tienen un cuadrito verde quiere decir que están instalados, y los que están con un cuadrito blanco quiere decir que están disponibles para su descarga e instalación. Ahora bien, dicho esto, yo te voy a mostrar un ejemplo de Synaptic en la vida real. Yo lo tengo acá instalado en mi distribución, en mi laptop. Y como puedes ver, Synaptic se parece un poco, no tanto a la captura de pantalla anterior, porque esta es una versión más reciente, pero es el mismo concepto, ¿no? Ahora mismo estamos viendo todos los paquetes clasificados por estatus, y el filtro que tengo activo son los paquetes instalados. ¿Ok? Si cambio al módulo que se llama secciones, es una manera de ver todos los paquetes de software disponibles para mi distribución de Linux, categorizados alfabéticamente. ¿Ok? Acá podemos ver algunos paquetes que existen para la gente que practica la radio amateur. ¿Ok?
paquetes que se tienen que ver con sistemas de comunicación, hay paquetes para bases de datos, por acá vi databases exactamente, paquetes que tienen que ver con email, etcétera, 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 ¿no? Si vamos hasta el final, bueno, hay categorías para todo. Debian, que es la distribución, o al menos está basada la distribución que estoy usando ahorita en mi computadora, es una de las distribuciones con más paquetes disponibles. Tiene muchísimos paquetes disponibles para instalarse. Todos, o la mayoría, no todos, la mayoría son paquetes open source, ¿ok? Entonces, eso es algo muy bueno. Ahora mismo, si nos vamos a status, si nos vamos a los paquetes que yo tengo instalados, al final, por ejemplo, vamos a ver un paquete que se llama Zoom, ¿ok? Y como podrás ver en mi pantalla, acá se encuentra toda la metainformación que estábamos viendo. Está el nombre del paquete, está la versión del paquete, está la versión última o la más actualizada que está disponible. En este caso las dos son iguales, quiere decir que tengo la última versión. Está la descripción del paquete. Zoom es un software de videoconferencias, ¿ok? Yo lo tengo instalado acá en mi laptop. Y aparece adicionalmente todo este texto que está acá, que está incluido dentro de la meta información. Entonces, no voy a adentrarme y no voy a detallar mucho lo que es Synaptic como administrador de paquetes, porque, como bien sabes, estamos trabajando en un proyecto que se llama Aprende la Terminal, ¿ok? Entonces, es momento de revisar los gestores de paquetes que existen en la terminal de Linux, porque Synaptic es un software para uso en ambientes gráficos, ¿ok? En sistemas operativos Linux que tengan una interfaz de usuario gráfica instalada. No es nuestro caso, nosotros estamos trabajando desde la terminal, así que vamos a revisar gestores de paquetes en la terminal de Linux. Para el caso de las distribuciones Red Hat Enterprise Linux y sus derivadas, los paquetes con los que trabajan esas distribuciones, como comenté, son los paquetes RPM, y existe un administrador de paquetes o un gestor de paquetes que se llama RPM. El comando RPM en estas distribuciones te va a ayudar a manipular todo lo que tenga que ver con esos paquetes de software. Te va a ayudar a instalar, a desinstalar o a modificar los paquetes de software, a obtener información acerca de los paquetes de software. ¿Ok? Adicionalmente tenemos los gestores automáticos de paquetes, que en este caso, en el caso de estas distribuciones, van a ser dos. A partir de la versión 8 de Red Hat Enterprise Linux está disponible el comando DNF. DNF es un gestor automático de paquetes que está disponible en todas estas versiones de software, ¿ok? Por ejemplo, Alma Linux 8 tiene disponible DNF para usarse como administrador de paquetes. Por su parte, todas las versiones 7 y anteriores a las versiones 7 cuentan con un administrador de paquetes que se llama Yum, ¿ok? Yellow Dog Updated Modified. Recuerda que cada uno de estos comandos es un acrónimo y tiene un significado específico. Yo te los voy a dejar para que los vayas investigando y vayas entendiendo qué significa cada uno. De momento, esas son las opciones que se usan cuando estamos trabajando con distribuciones Red Hat Enterprise Linux. Hay un tema importante a detallar acá, y es que yo me refiero a gestores automáticos de paquetes porque anteriormente, cuando no existían los gestores automáticos de paquetes, lo único con lo que se tenía que trabajar era con comandos como los gestores manuales de paquetes. ¿Qué sucede? Cuando estamos instalando un software, y esto lo vas a ver en los ejemplos prácticos, te vas a dar cuenta que hay ocasiones en las que un paquete de software necesita de varias librerías y varios paquetes de software adicionales para poder funcionar. Y eso es lo que se conoce como dependencias. Las dependencias es todo el software adicional que se necesita instalado en un ordenador o en un servidor para que determinado paquete de software funcione correctamente. La manera en la que hoy en día trabajamos los administradores de sistemas es principalmente con un gestor de paquetes automático como Yum o DNF en el caso de Red Hat Enterprise Linux, y eso nos facilita muchísimo las labores de administración y de instalación y de desinstalación e incluso actualización de paquetes de software, porque cuando no existían esos gestores automáticos,
todo se tenía que hacer manual. Toda la instalación de los paquetes requeridos, de las dependencias, de las librerías, se tenía que hacer manualmente. Hoy en día, el mismo gestor de paquetes nos dice, oye, para este software que quieres usar, hace falta A, B, C, D. ¿Quieres instalarlo también? Sí o no. ¿Ok? Básicamente esa es la operación. Entonces es una manera muy cómoda de trabajar y es, por decirlo de alguna manera, una bendición que tú y yo estemos trabajando hoy en día en esta era con este tipo de herramientas, porque antes todo eso se tenía que hacer manualmente y era una, bueno, no era una pesadilla o no era mal, simplemente era más trabajo, era mucho, mucho más difícil. Ok, entonces eso ha ido mejorando muchísimo. En el caso de las distribuciones Debian y sus derivadas, todas las distribuciones basadas en Debian como Ubuntu, por ejemplo, trabajan con paquetes deb, paquetes .deb. Entonces, para esos paquetes usamos el gestor manual de paquetes que se llama dpackage, ¿ok? Ese es el equivalente a RPM en versiones, en distribuciones Red Hat. Y en el caso del gestor automático de paquetes, el más utilizado, el conocido, el que viene por defecto en todas las distribuciones Debian, es el apt, el comando apt, que significa Advanced Packaging Tool. Ahora mismo vamos a revisar esta página, ¿ok? Y su página de Wikipedia nos muestra la definición de lo que es apt, el comando apt. Como te comentaba, significa Advanced Packaging Tool, que traducido al español es herramienta avanzada de empaquetado, ¿ok? Y es un programa de gestión de paquetes creado por el proyecto Debian. apt simplifica en gran medida la instalación y eliminación de programas en los sistemas GNU Linux. Es una verdadera maravilla. Entonces acá mismo podemos ver una imagen, un pantallazo de los comandos que se utilizan para instalar paquetes dentro de Debian. Y como puedes ver en esta foto, que ahorita en la práctica lo vamos a anotar también, te puedes fijar que existen una cantidad de paquetes que se tienen que instalar. Por ejemplo, en este caso dice los siguientes paquetes van a ser instalados y son librerías. Todo esto que están acá son librerías. Luego dice los siguientes paquetes se van a instalar también. Estos parece que no se necesitan, es lo que está informando el sistema. Luego dice que son estos que están acá abajo son paquetes sugeridos y así sucesivamente. Básicamente el gestor automático de paquetes como apt nos hace un resumen de todo lo que hace falta, ¿ok? Todo lo que hace falta hacer y el mismo programa se va a encargar de hacerlo, solamente nos está informando de manera visual, nos está informando con un mensaje de texto qué es lo que va a ocurrir y nos dice que confirmemos para proceder con ello, ¿ok? Entonces es una herramienta muy muy valiosa, ¿ok? Y ahora mismo vamos a ver cómo se usa porque vamos a pasar a la parte práctica de este tutorial, de este video. Vamos a pasarnos a los ejemplos prácticos. El primer ejemplo práctico que vamos a ejecutar en este tutorial es instalar un programa llamado Tree en nuestra terminal de prueba. Recuerda que nuestra terminal de prueba se encuentra disponible en Your Personal Server y si no la tienes ya abierta, puedes buscar en Google este término GPS Online Terminal y debería aparecerte un resultado que te mande a este enlace que está acá. ¿Okay? Entonces yo ya lo tengo abierto para ahorrar un poquito de tiempo y vamos a responder primero una pregunta que es importante responder antes de instalar cualquier aplicación o cualquier programa en una distribución de Linux. Nosotros como administradores de sistemas tenemos que saber si ese programa no se encuentra ya instalado, porque en caso de ser positivo entonces no necesitaríamos instalarlo, ¿ok? Entonces esa es una de las primeras cosas que tenemos que ver como administradores de sistemas. Varias formas de saber eso es, por ejemplo, tratar de ver la página de manual de Tree. Si Tree se encontrara disponible ya en nuestra distribución, deberíamos poder ver su man page o página de manual. Entonces, esta es la primera opción que vamos a ejecutar para ver si está disponible. Otra forma de saber si está el comando disponible ya en nuestra terminal es tratar de ver la ayuda, ¿ok? Una forma de ver la ayuda es
adjuntar --help después del comando para ver la ayuda. Otra forma es poner un solo guión con la letra H, ¿ok? Entonces esas también las vamos a usar. Y la tercera forma es ejecutar un comando para buscar comandos, para confirmar si existe una ruta válida desde nuestra terminal hacia ese comando dentro del servidor donde estamos trabajando o dentro del ordenador donde estamos trabajando. Y para ello se ejecuta el comando which y el nombre del comando, que en este caso es tree, comando que estamos buscando. Okay, entonces vamos a ver esas tres maneras acá en nuestra terminal. El primero es tratar de ver la página del manual. Man tree debería mostrarnos una man page ahora mismo. No está sucediendo, nos está diciendo la terminal que no existe ningún manual para ningún comando que se llame tree. Strike número 1, parece que no tenemos tree instalado dentro de nuestra terminal. Ok, vamos a borrar la pantalla y vamos a intentar el segundo ejemplo, que es tratar de ver la ayuda del comando tree. Ok, --help debería mostrarnos la ayuda y la terminal nos responde: no existe ningún comando que se llame tree. Recuerda que bash es la terminal, ok. Todo donde veas que bash es bash 2 puntos, lo que dice es la terminal te está diciendo el comando tree es un comando no encontrado, ok. Va. Strike número 2. Parece que no tenemos tree instalado en esta distribución de Linux. Ahora bien, podemos ejecutar también este comando que se llama which tree, ¿sí? Y which tree lo que va a hacer es tratar de buscar la ruta a ese comando. Yo lo ejecuto y no me responde nada, no me muestra absolutamente nada en la terminal. Entonces yo te voy a dejar a ti de tarea que busques la man page del comando which para que veas la descripción y para que veas todo lo que hace el comando which, para qué se utiliza. ¿Ok? Voy a borrar mi pantalla y ese fue el strike número 3. Definitivamente no tenemos el programa tree instalado en nuestra distribución. ¿Ok? Entonces ya acabo de confirmar cuál es el estatus de esa pregunta, cuál es la respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Estoy seguro de que no está instalado. Ok, ahora que tenemos eso confirmado, vamos a pasar a la instalación del programa tree usando el comando apt. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar los repositorios para asegurarnos de que la versión del programa tree que se vaya a instalar sea la más reciente. Esto es una rutina, esto es algo que siempre se tiene que hacer. Ok, entonces te voy a mostrar cómo actualizar los repositorios dentro de Ubuntu usando el comando apt update. Ok, hay una cosa muy importante que tienes que saber, que es que yo ahora mismo voy a correr el comando así en su forma nativa, apt update, y va a funcionar, oh my lord, update, así sí, va a funcionar porque yo ahora mismo estoy trabajando con el usuario root. Yo sé que este entorno de pruebas y de práctica que tenemos acá siempre inicia sesión y siempre entra con el usuario root. Yo lo puedo confirmar de todas maneras, como te decía al principio, no es bueno asumir, y yo puedo correr el comando que ya te había mostrado, who am I, ¿ok? Para saber quién soy yo dentro del sistema, y ahora mismo me está diciendo que soy el usuario root, ¿ok? Entonces está bien porque yo sé que ese comando va a funcionar cuando yo ejecute apt update. El comando va a funcionar perfectamente, no va a ser necesario anteponer el comando sudo, que es lo que se utiliza cuando estamos trabajando con un usuario que no es el usuario root. ¿Ok? Eso es muy importante saberlo, porque sudo sí hace falta cuando no estás trabajando con el usuario root. Ahorita, por facilidad y por practicidad del tutorial, estamos trabajando desde el usuario root. Entonces voy a ejecutar este comando y te vas a dar cuenta que todo eso ya sucedió, yo no moví nada. Ok, lo que me está diciendo es: se actualizaron los repositorios. Ok, todos estos repositorios que están acá fueron actualizados, descargó 4 megas de información y básicamente ya terminó. Me está avisando adicionalmente que hay 3 paquetes
que se pueden actualizar, ¿ok? El administrador de paquetes apt me está recomendando que ejecute este comando para poder ver cuáles son esos paquetes que se pueden actualizar, que tienen actualizaciones disponibles. Ahora mismo yo me voy a saltar eso para no extender esta lección más de lo necesario. Voy a borrar la pantalla y voy a proseguir con el tutorial, ¿ok? Vamos ahora, no voy a actualizar esos paquetes, lo que me interesa es instalar el programa Tree. Esta parte ya quedó lista. Ahora vamos a obtener información sobre los paquetes disponibles en el repositorio. El programa Tree, yo sé que existe dentro del repositorio de Ubuntu, pero para buscarlo puedo usar este comando que está acá, ¿ok? Yo inclusive ya a esta altura me sé que el nombre del paquete es tree, literal. Entonces lo primero que vamos a ejecutar es este comando que se llama apt-cache tree, así tal cual como está allí. Lo voy a poner acá en mi terminal, le voy a dar enter. Y lo que hizo el servidor o la terminal en este momento fue ir a los repositorios de Ubuntu y traerme una lista de todos los paquetes que tienen que ver con la palabra tree, ¿ok? Ahora mismo todos estos resultados que están acá no son tan relevantes porque yo lo único que necesito es un paquete. Yo necesito uno que se llama tree. De hecho me aparece acá. Ahora mismo lo estoy viendo en pantalla, que está por aquí disponible. Aparece el nombre del paquete que yo quiero y me aparece una breve descripción de lo que hace ese paquete. Lo que dice que hace es que muestra un árbol de directorios con un formato de colores. Es una manera muy amigable de ver listados de directorios dentro de la terminal de Linux. Eso es lo que hace este paquete. Todos estos paquetes que están acá tienen o están asociados con la palabra tree, pero no necesariamente tienen que ver con ese comando o con ese software, ¿ok? Entonces, hay otra manera de obtener información más específica sobre un comando, y es que cuando ya conocemos el nombre del paquete que nosotros estamos buscando, que nosotros queremos usar, podemos usar este comando que se llama apt-cache show para mostrar la información sobre ese paquete. El primer comando que te había mostrado era un comando para buscar, apt-cache search, y el segundo comando se llama apt-cache show, ¿ok? Entonces vamos a copiarlo y vamos a poner acá, primero borramos la pantalla y utilizamos Shift Control V para pegar dentro de la terminal y ejecutar ese comando, ¿ok? Y ahora mismo la información que me está mostrando la terminal en pantalla es información más específica que tiene que ver con el paquete tree. Nada más, ¿ok? Todo esto que está acá es la meta información de ese paquete. En este caso aparece toda una serie de datos, información, sección, el mantenedor original de este paquete, aparece el nombre del developer que lo mantiene, aparece su correo electrónico, aparece la versión que está publicada ahorita, que está disponible. Aparece las dependencias. Este paquete requiere de la librería que se llama libc6 y esa librería debe ser en una versión mayor o igual a la 2.14. Sin esa librería el paquete no funciona. Aparece el nombre del archivo, el tamaño, la verificación, los datos de verificación del archivo, toda una serie de datos que tienen que ver con ese paquete, ¿ok? Entonces ya sé que el paquete está disponible dentro del repositorio, ya lo acabo de confirmar y ya acabas de aprender cómo obtener información de paquetes disponibles dentro de tu repositorio. Así que vamos a proceder ya directamente con la instalación. Para instalarlo vamos a usar el comando apt install tree, ¿ok? Este comando normalmente se corre con sudo porque normalmente trabajamos con un usuario que no es el usuario root, pero como estamos en el entorno de pruebas, pues vamos a correr el comando de la manera como viene, que es así. Vamos a copiarlo. Vamos a dar aquí control U para borrar todo y Shift Control V. Pega nuestro comando apt install tree. Ok, le doy enter y ahora mismo la terminal lo que hizo fue ir de nuevo al repositorio, pero esta vez no fue para traerse información del paquete, fue para traerse el paquete. Ok,
y lo que hizo fue que lo instaló. De hecho, todo esto que está acá es importante leerlo y entender lo que dice, porque es la manera como la computadora y la terminal se comunica con nosotros, nos muestra información en la pantalla. Entonces lo que dice es que hubo un paquete que se instaló, ¿ok? Hay un paquete que está disponible, que se instaló. Aquí aparece todo el proceso, la descripción del proceso. El sistema buscó 40.6 kilobytes de información, ¿ok? Luego lo que hizo fue que preparó ese paquete, ese archivo que descargó para descomprimirlo. Aquí está el nombre del archivo que descomprimió. Puedes ver que el nombre del archivo tiene una extensión .deb, como te había comentado, es un paquete para Debian, ¿okay? Luego hizo la descompresión de ese archivo, luego procesó todo lo que tenía que hacerse para instalar y a dejarlo listo, ¿ok? Entonces, ahora mismo ya quedó el paquete tree instalado dentro de nuestra terminal. Si volvemos a ejecutar la verificación del inicio, cuando queríamos saber si el comando estaba disponible, los resultados deberían ser diferentes, deberían ser positivos. Por ejemplo, man tree ya debería mostrarnos la man page del comando tree y efectivamente aparece en pantalla. ¿Ok? Como puedes ver, me aparece la descripción. Tree es un comando que sirve para enlistar contenido de directorios en un formato como si fuese un árbol, ¿okay? Un árbol de directorios. Aquí aparece la descripción larga que puso el developer, aparece pues toda la información de las opciones que están disponibles, etcétera, etcétera. Eso yo lo voy a dejar para que lo revises en tu tiempo. ¿Ok? Entonces ya tenemos el comando tree disponible. Si yo busco tree-help, me aparece ya la ayuda de tree, quiere decir que de nuevo está disponible. Y si yo busco el comando which tree, me va a aparecer en pantalla la ruta hacia dónde está ese comando, dónde está ese software instalado. Se instaló en el directorio /usr/bin/tree. Ahí fue donde quedó. Y cada vez que yo ejecute ese comando, la terminal va a ir para allá para buscar ese programa y ejecutar y hacer lo que yo le esté pidiendo con el comando tree. Entonces, de esa manera, ya quedó instalado el comando tree dentro de nuestra terminal. La verificación, como te acabo de mostrar, ya quedó hecha, ¿ok? Me adelanté un poquito a esa parte, pero ya quedó hecha y ya verificamos que quedó instalado, ¿ok? Y con eso concluimos este tutorial, esta lección. Las claves para el éxito son muy importantes tenerlas en cuenta y son las siguientes. Para manipular paquetes en Linux, primero debes saber con qué distro estás trabajando. Cada distro usa sus respectivos paquetes y gestores de paquetes. Por favor, no cometas los errores que yo cometí al principio tratando de instalar paquetes RPM en distribuciones Debian. No va a funcionar, nunca va a funcionar. Y va a ser un dolor de cabeza. Ahórrate todos esos dolores de cabeza y ten en cuenta estos puntos que te estoy comentando por acá. No intentes instalar paquetes RPM en Debian o derivados porque Debian no utiliza esos paquetes. Tampoco encontrarás apt en distribuciones como Red Hat, Enterprise Linux o derivados porque esas distros no utilizan esos gestores de paquetes. Usa los gestores de paquetes automatizados como apt, yum y dnf para facilitarte el trabajo. Lee con detenimiento las indicaciones que los gestores de paquetes te dan y responde con las opciones correspondientes dependiendo de lo que quieras hacer. Eso básicamente son los puntos importantes, con eso concluimos y en el próximo video vamos a estar revisando cómo navegar el sistema de archivos en la terminal de Linux. Te agradezco mucho por tu tiempo y te invito a que le des like, compartir a este video, compártelo con alguien que sepas que le hace falta. Y te agradezco de nuevo y nos vemos en el próximo video.